Muy buenas tardes, tengan todas y todos bienvenidos a estas mesas de diálogos de la gestión cultural que se realizan gracias a una triple alianza entre justamente esta plataforma, Diálogos de la Gestión Cultural, que ya se acerca a la realización de 200 mesas de distintos invitados que iniciaron en el 2020. En esta ocasión estamos celebrando un ciclo que ha surgido de un convenio entre Diálogos de la Gestión Cultural, cuyo director es Sergio Cervantes. Bienvenido a esta tu casa. El ITESO, Universidad Jesuita de Jalisco, cuyo representante académico se encuentra con nosotros, el maestro Alfonso Hernández Barba. Bienvenido. Y la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde en esta ocasión tenemos cuatro invitados muy especiales a quienes voy a presentar conforme vayan a presentar sus ponencias. El ciclo, como ustedes saben, se llama Arte, Crisis y Futuro Digital, perdón, y Futuro Cultural. Y esta mesa que nos ocupa el día de hoy se llama Repositorios Digitales, Humanidades Digitales e Inteligencias Artificiales. Para ello, tenemos como invitados al doctor Juan Granados Valdés. Bienvenido, doctor. A la doctora Rosario Barba González. Bienvenida, doctora. Al doctor José de Jesús Fernández Malváez, quien desafortunadamente no podrá estar con nosotros, pero mandó su texto para que la doctora Rosario Barba le dé lectura. Y el doctor Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas, bienvenido, doctor. Agradecemos también a Berta Cervantes, que nos apoya en todas las cuestiones técnicas, el contacto con las personas que nos ven a través de Facebook. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Juan Granados Valdés. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Arte con línea terminal en Arte Contemporáneo y Sociedad por la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctor en Artes por la Universidad de Guanajuato, coordinador del doctorado en Artes y Humanidades de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinador académico del Repositorio Digital de la Cultura Artística de la Facultad de Artes de la UAC y responsable del Laboratorio de Socialización y Difusión Digital, colaborador de cuerpos académicos, miembro del grupo colegiado Interpretación de la Cultura, la Educación y las Artes, docente de la licenciatura en Arte Danzario de la Facultad de Artes, docente en la maestría en Artes, docente del doctorado en Artes y Humanidades, conferencista y ponente en coloquios, simposios y congresos de filosofía y artes. Tiene publicaciones en los mismos temas, tanto de artículos arbitrados como de capítulos de libros. Entre sus temas de interés y trabajo destacan la estética, la filosofía de la religión, la ética y la teoría del arte. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Granados Valdés. Muchas gracias, por estar acá. Gracias por esta oportunidad para poder platicar en torno a los repositorios digitales, las humanidades digitales y las inteligencias artificiales. El día de hoy yo quisiera platicarles más un poco sobre los repositorios digitales y en particular sobre uno que se ha llevado a cabo, se ha desarrollado en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me refiero al repositorio digital de la cultura artística. Para ello, pues voy a compartir pantalla en una presentación muy sencilla y a su vez daré lectura a un texto muy breve que he preparado para esta presentación. Y para esta presentación, bueno, pues me gustaría platicar un poco sobre el proceso por el cual surgió el repositorio digital, sus características, sus propósitos e incluso algunas de las lecciones que nos ha dejado
integrando sintéticamente lo que ya en otras ocasiones también hemos tenido oportunidad de presentar, de exponer, y en cuyos momentos se describía a la fecha en ese entonces, y hoy también haré algo semejante, el grado de evolución del proyecto. Pero antes quisiera hacer algunas aclaraciones terminológicas, conceptuales. El marco teórico que conforma o que conforman los repositorios, pues se compone de estos tres conceptos: humanidades digitales, cultura artística y repositorio digital. Las humanidades digitales abarcan el diseño y el mantenimiento de colecciones digitales, artefactos digitales y el análisis de datos culturales, por ejemplo, el patrimonio o los materiales digitalizados, pero a gran escala. Combinan metodologías de investigación de las ciencias humanas como la historia, la filosofía, la filología, la lingüística, por supuesto las artes, con herramientas informáticas, pensemos en bases de datos, visualización de datos, estadística, etcétera, con el propósito de facilitar los procesos de creación, enseñanza e investigación en las humanidades o en humanidades. A esto, pues, sumamos este otro concepto, el de cultura artística. La cultura artística es el conjunto de conocimientos y rasgos distintivos, dirías espirituales, pero también materiales, intelectuales y afectivos de la comunidad artística y de la comunidad de espectadores. Las artes se cultivan por los artistas, pensemos en nuestra facultad, sean maestros o aprendices, a través de la producción y reproducción de sus obras. Estos son receptáculos, soportes del conocimiento artístico, me refiero a las obras de arte, y al mismo tiempo símbolos de dicha cultura. Las artes se cultivan también por medio de los espectadores o receptores, quienes multiplican sus experiencias estéticas en y con las artes. Así pues, la cultura artística es el resultado de las experiencias cultivadas tanto por artistas como por espectadores, según su modo, por supuesto. Ahora bien, para empezar ya a entendernos mejor, ¿qué es un repositorio digital o qué son los repositorios digitales? Los repositorios digitales son espacios electrónicos, diríamos hoy digitales, para preservar, gestionar y difundir la información que albergan o almacenan. Y pueden ser temáticos, disciplinares, de datos o en algunos casos se los califica de huérfanos. No tienen una clasificación. Estos se sustentan en un principio de acceso abierto, lo que permite a los usuarios leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, pensando en que un repositorio pueda contener artículos o como los repositorios institucionales que llegan a contener las tesis de una universidad, y usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras financieras o sin barreras financieras, legales o técnicas, más que las que suponga el Internet en sí mismo. Con esto de antecedente y como marco teórico, quisiera platicarles acerca del repositorio digital de la cultura artística. Los repositorios digitales, decíamos, bueno, o- son estos espacios electrónicos y actualmente, en tanto que espacios digitales, son muy importantes para la preservación, la gestión y la difusión de la información. Y así lo reconocen las universidades que han iniciado y adelantado el proyecto o los proyectos o en proyectos de digitalización y resguardo digital de sus acervos. La digitalización y la creación de repositorios son por eso mismo cruciales para proteger y hacer accesible el patrimonio artístico en la era digital. En julio de 2017, como parte del apoyo PRODEP, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, a nuevos profesores de tiempo completo, recibido por quien esto escribe y esto comparte con ustedes, se inició el proyecto del Repositorio Digital de la Cultura Artística, o como lo conocemos, REDK, de la Facultad de Artes. Desde el principio se integró un equipo multidisciplinario e interdisciplinario compuesto por maestros, estudiantes y personal administrativo, incluyendo ingenieros en sistemas, diseñadores gráficos, abogados, bibliotecarios y artistas plásticos, filósofos, antropólogos y sociólogos. Esto resalta el esfuerzo colaborativo detrás del desarrollo de este repositorio, que en pantalla pueden ver la interfaz de inicio del repositorio, del lado izquierdo, del lado superior izquierdo, el logotipo y algunos otros escudos y logos, además de las pestañas que incluye. Al momento estamos en una fase técnica de eh, mantenimiento en nuestro servidor, por eso que
no pueda en este momento mostrárselos tal como pueden visualizarlo en línea. Quisiera mencionar entre aquellos que han colaborado al doctor Sergio Rivera, al maestro José Olvera, al maestro Mauricio González, al maestro Alfredo Cañas, a la maestra Verónica Rubí, a la doctora Claudia Osorio, al maestro Carlos Gutiérrez y a la maestra Esmeralda Espinosa, quienes iniciaron y a quienes se sumaron la licenciada Karen Ayala, el doctor Enrique Rodríguez, la doctora Rosario Barba y el doctor Jesús Fernández, además de, a la fecha, múltiples prestadoras y prestadores de servicio social, becarias y becarios y tantos más practicantes profesionales. La preservación del patrimonio artístico efímero o en constante evolución se nos presentaba como un problema. La importancia de las humanidades digitales en la actualidad y el compromiso de la UAC con la salvaguarda y la difusión del conocimiento y la creación artística nos aparecían como motivos. El RedK, el repositorio, surgió pues como un proyecto en el marco de las humanidades digitales, impulsado por la identificación de intereses comunes entre profesores de la facultad en relación con ellas y por supuesto la necesidad de salvaguardar digitalmente la cultura artística de la facultad. El repositorio digital de la cultura artística tuvo desde el principio y tiene aún como propósito fundamental, pues, el de salvaguardar o almacenar para rescatar o preservar la cultura artística generada por estudiantes, profesores y egresados de las licenciaturas y los posgrados de la Facultad de Artes. Con esto se ha buscado asegurar la permanencia de la obra artística y académica generada por dicha facultad. El RedK, o repositorio, tiene además cuatro propósitos derivados. En primer lugar, el de difundir lo que se está haciendo entre profesores y estudiantes para quienes el arte es de vital importancia, para dar a conocer la producción artística de profesores y estudiantes utilizando incluso redes sociales como Facebook. Se trata de hacer accesible la cultura artística a un público amplio, tanto dentro como fuera de la universidad a través de plataformas digitales. En segundo lugar, tiene como propósito ser usado por los profesores como recurso y almacén de recursos didácticos para servir como una herramienta en las actividades de enseñanza. Esto es, se propone, se propuso desde el inicio que el RedK sirviera como un recurso de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje en los programas de arte. En tercer lugar, también tenía como propósito y tiene crear una base de datos de obras que pueda ser objeto de estudio y análisis por parte de investigadores. Es decir, el repositorio, el RedK, se ha propuesto contener objetos digitales y ser objeto de investigación para fomentar las indagaciones académicas sobre las artes a partir de las colecciones del repositorio, aunque se reconoce la necesidad de alcanzar una masa crítica de contenido para ello. Como nos decía ya en ese entonces uno de nuestros asesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ernesto Priani, en un curso que él impartió sobre humanidades digitales y artes. Y en cuarto lugar, el propósito de divulgar el conocimiento sobre las artes que surge tanto en la facultad como de las investigaciones realizadas en y sobre el propio repositorio, para contribuir a que el arte sea más conocido y valorado en la sociedad. Explico muy básicamente cómo se desarrolló. El RedK requirió tecnológicamente un servidor Linux Ubuntu 16.04, el lenguaje de programación PHP 5.6, la licencia Apache 2.0, el sistema de gestión de base de datos MySQL, la plataforma Omeka en su versión 2.5.2 por su facilidad de uso para administradores y usuarios. El RedK se basó y ha basado ya en su operatividad en las políticas y en los metadatos de Dublin Core. Los ítems digitalizados o digitales y catalogados pasan por un arbitraje realizado por expertos en la materia artística correspondiente. Los metadatos del ítem u objeto digital se insertan con software externo a la tecnología Omeka en imágenes de extensión JPG con calidad media de 2 megabytes para evitar su reproducción. Cada archivo contiene su ficha técnica y su archivo de metadatos para su publicación y control interno, siempre en seguimiento de la normativa de acceso abierto. Además, previendo algún problema en alguna de nuestras bases de almacenaje, los datos de cada objeto digital se preservan en el servidor, en distintas nubes de Internet y en discos duros externos. Obviamente el repositorio se encuentra en línea. Ya les decía, un poco el problema ahora es que estamos en mantenimiento, pero nuestra página es muy sencilla, redk.wac.mx, y sus colecciones están en constante crecimiento. De hecho, esta es la
la diapositiva en la cual pueden ver justamente lo que una parte, una mínima parte de lo que hemos venido haciendo en este crecimiento del repositorio. El repositorio se convirtió en 14 repositorios. Tenemos la lista. Ahora bien, el RedK, que inicialmente fue un solo repositorio, ha crecido y se ha expandido, dando lugar a una red de varias plataformas de preservación, difusión y estudio humanístico de las artes de nuestra Facultad de Artes. El éxito y la madurez del repositorio original propiciaron, pues, la creación de nuevos repositorios interconectados. Esta multiplicación no es solo un aumento cuantitativo, sino que refleja un enfoque más granular y especializado en la gestión del ya muy universitario patrimonio digital resguardado en el RedK. Esta misma multiplicación de repositorios ha permitido organizar y presentar la información de manera más efectiva para cada área de estudio o colección. Estos nuevos compañeros que pueden ver, está el académico, el de educación, el de ballet, la fototeca, la galería, uno que hicimos para la Galería Libertad, uno de eventos, uno dedicado al esmalte o a la producción de esmalte, que también se da en nuestra facultad, uno a esta compañía de antiguo ensamble, grosso modo, una compañía de danza contemporánea, como sucede con el, el caso del Red K de ballet, que está destinado a más de 30 años de ballet clásico Querétaro, uno dedicado al jazz, uno hacia la música, uno más a la orquesta de guitarras, además del laboratorio de performance y género. Bueno, todos estos son compañeros del repositorio original y todos son plataformas especializadas, cada una dedicada a un tema o un tipo de material en específico. Entre los diversos tipos de objetos digitales, el RedK y sus extensiones alberga obras plásticas, registros de performance, registros visuales, audiovisuales, tesis, artículos, memorias, fotografías, recursos didácticos, entre otros. El último conteo revelaba que hay 3.539 ítems públicos y aproximadamente 500 ocultos. Como plataforma de almacenamiento y difusión funcional para dar a conocer el trabajo de estudiantes, egresados y profesores, el repositorio digital de la cultura artística ha rescatado y resguardado la cultura artística de la facultad. El RedK, como busca proteger, divulgar y estudiar las obras digitalizadas y almacenadas en él, se proyecta como un recurso para la comunidad universitaria y el público en general, contribuyendo a la socialización del arte y el conocimiento. De hecho, 7 años después, se puede decir que el RedK ha contribuido a socializar las artes y su conocimiento y que puede generar conciencia en la comunidad universitaria sobre la importancia de la preservación y difusión digital de las artes. En la pantalla pueden ver otros dos ejemplos del repositorio, el de la orquesta de guitarras, el de música. Y bueno, esto solo para comentar que hemos, además de involucrarnos con las humanidades digitales, la cultura artística y los repositorios digitales que tienen ya un trasfondo bibliográfico muy amplio, también nosotros nos hemos dedicado a difundir este proyecto desde el 2018, que empezamos en las revistas de nuestra universidad, por ejemplo, la Gaceta Universitaria, y hemos venido promoviendo el conocimiento de dicho repositorio. Y bueno, pues en relación con las lecciones que adelantaba al principio, pues hemos de decir que pues han venido a cuestionarnos ciertos aspectos que pueden tener que ver con qué pasa con una obra una vez que se digitaliza, qué es un objeto digital, pero que tienen más que ver con esta reflexión a la que nos ha movido. Y pues eso era lo que yo quería presentarles. Muchísimas gracias, doctor Granados. Por supuesto, en cuanto esté listo ese repositorio nuevamente después del mantenimiento, estaremos difundiendo a través de diálogos de la gestión cultural con el apoyo de Tita, de Sergio, a través del ITESO, gracias al maestro Alfonso Hernández Barba, y también a través de la misma Facultad de Artes de la UAC, la importancia de este repositorio para su uso, su difusión. A continuación, vamos a presentar a la doctora Rosario Barba González. Ella es doctora en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes
maestra en comunicación por la Universidad de Guadalajara, licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, integrante del Laboratorio de Preservación, Socialización e Investigación desde Colecciones Digitales, REDCA, del que nos acaba de hablar el doctor Granados. Ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad del País Vasco, tiene numerosos artículos y capítulos de libro en revistas especializadas y ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con la comunicación, las audiencias y la cultura participativa. Es un verdadero privilegio contar aquí con la doctora Rosario Barba. Bienvenida, doctora. Muchas Adelante. gracias y gracias por la oportunidad de compartir pues la experiencia que hemos tenido en esto que no ha sido fácil entre el mantenimiento y precisamente la divulgación del esfuerzo. Que sí, por favor ayúdenos a compartirlo. Pues justo esto, entendemos al repositorio y no solo al nuestro, sino a otros tantos hermanos, compañeros en los que se inserta, como esfuerzos de, no solo de archivos, sino de gestión, de gestión cultural que activan este patrimonio y producción artística, pero también mi aproximación, lo que hemos estado trabajando, es una herramienta también de mercadotecnia cultural de la institución y de otras instituciones también privadas que han estado trabajando esta cultura. Uno de los más representativos pues ha sido Google. Google tiene un compendio enorme de Arts and Culture que incluso estos enormes se enfrentan a retos de divulgación del arte. Es impresionante ver las cuentas de Google en distintas redes sociales de Art and Culture y la poquita respuesta que tienen. Entonces vemos que es pues una complicación para todos la difusión del arte, a pesar de esfuerzos riquísimos que tienen en sus cuentas Europeana, Google, de esfuerzos ricos y divertidos de aproximación al arte, de semanas y de juegos. Quien tenga oportunidad de entrar a la página de Google, yo la conocí a través de nuestro compañero en el repositorio, Carlo, y es una experiencia interesante la de acercarse al arte en estos esfuerzos. Entonces, pues son esos, son catálogos que se han vuelto cada vez más accesibles y como estaremos conversando un poco más adelante, cada vez más interactivos en estos esfuerzos y con el uso de IA, pues aún más. Entonces, dentro de esto nos encantaría también participar en esta interacción. Pero es eso, lo que se pretende es buscar proyección para el arte, pero también para la institución. Son potencialmente herramientas diferenciadoras para la institución, que se enfrentan con transformaciones en el entorno, con profesores, con estudiantes y con profesionales del arte que son cada vez más demandantes, que necesitan de estas herramientas y que necesitamos también nosotros de ellos. Entonces pensamos en estos profesores con unas necesidades de acceso al patrimonio y estudiantes que se están acercando a fuentes de inspiración que casi todas son privadas. Pensamos en Pinterest y esto se vuelve también un poco no sé, voy a usar la palabra peligroso, porque se vuelve una homogeneización de la inspiración que están haciendo. Y cada vez más comercial y cada vez más construida con IA.
Entonces, pues se está un poco perdiendo este patrimonio, se está no usando este patrimonio que se está guardando en estos repositorios, pero ellos están usando más estas plataformas. Entonces, está esto y la necesidad de divulgación y al mismo tiempo está la necesidad de uso que no están siendo del todo compatibles por esta necesidad de socializar al interior de las instituciones también. Y estos profesionales que también tienen la necesidad de proyectar su obra no solo en estos espacios comerciales o en plataformas, y están utilizando los profesionales principalmente Instagram y TikTok a manera de portafolios, que se vuelve también peligroso porque pues ahí hay un reto con quién es dueño de lo que está ahí. En cambio, estos repositorios pues tienen otras medidas de seguridad y de precaución y sobre todo también de reconocimiento que ofrece, por ejemplo, Redca del agua, ¿no? Entre otras. Entonces, bueno, tenemos estos potenciales, pero al mismo tiempo estos retos, que los repositorios pueden ser canales de legitimación, no solo de preservación y esperando que se vuelvan también espacios pues esto, de socialización. Con estos perfiles de estudiantes que son muy creativos y que valoran la autenticidad, pero tampoco encuentran en dónde proyectarla o no como nosotros nos gustaría, con docentes que necesitan también recursos para usar en sus clases, pero nos cuesta trabajo llegar a ellos. Y con profesionales que también nos cuesta acceder a ellos, pero que también encuentran esta necesidad. Entonces es un público objetivo que necesitamos que lo consulte, que necesitamos que lo comparta, que necesitamos que lo produzca y que ellos también esperamos tenga esta necesidad de nosotros y que necesitamos construir esta sinergia con ellos a través de esta mercadotecnia pues, cultural. Con este potencial de interacción que nos encantaría construir, que vemos que los grandotes lo están implementando, los grandotes prácticamente solo Google, porque los otros tienen los mismos retos, incluso Europeana con todo el asunto de la Unión Europea. Que sí, que se impulsa convertir los repositorios en espacios dinámicos, que se han visto potencial para aprovechar los repositorios o la IA en los repositorios, pero apenas estamos descubriendo cómo, que encontramos en las humanidades digitales nuevas formas de cómo meter la interacción, que soñamos con unas visualizaciones increíbles y unas narrativas multimedia que nos permitan aprovecharlo, que el arte es un espacio en el que este podría ser un desarrollo impresionante para esta arista entre las humanidades digitales, la IA, que podría resignificar y apropiar la cultura de formas distintas, que podría ayudarnos sobre todo a segmentar, cosa que tenemos nosotros en los metadatos, que Carlo y que todos nuestro equipo ha implementado de forma increíble en el repositorio. La IA podría potenciarlo aún más con todos los retos y que también por eso no nos animamos, porque la IA tiene sus complicaciones de quién es el dueño y estas cosas, y también por eso Carlos ha sido muy cuidadoso en eso y todo el equipo. Entonces tiene sus riesgos, pero también hay un potencial enorme, riesgos que también tienen que ver con la homogeneización, pero sí encontramos pues un potencial en esta articulación que tiene que ver también con los retos que nos hemos encontrado desde el principio. Requiere un montón de recursos. Esta articulación requiere un montón de recursos que, como en las universidades, no es fácil de implementar.
que tenemos muchos sueños y que tenemos muchos anhelos y que tenemos muchos planes, pero a la hora de acomodarlo, pues eso, requiere mucho. Pero afortunadamente tenemos la disposición, tenemos un espacio inmensamente creativo en la Facultad de Artes, tenemos mucha producción artística, tenemos ya pues los 14 repositorios y tenemos un equipo que está en constante actualización. Entonces, pues con esto tendríamos que seguir jugando y tendríamos que seguir aprendiendo y tendríamos que seguir pues adaptándonos a los nuevos requerimientos que nos exige el entorno con los retos que eso implica. Entonces, pues vamos a seguir y vamos a seguir trabajando en lo que nos toca a todos los que estamos involucrados. Y a seguir creando puentes, que para eso estamos aquí y para eso estamos agradecidos de estar aquí. Entonces, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para quienes apenas se están familiarizando con este repositorio, ya empiezan a vislumbrar la enorme riqueza que hay ahí de materiales, de oportunidades de acceso. Y bueno, pues muchas felicidades por estos esfuerzos. Gracias, doctora. Y a continuación vamos a presentar al doctor Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas. Él es licenciado y maestro en filosofía y doctor en artes por la Universidad Autónoma de Querétaro. Docente en la licenciatura en artes visuales en la misma Facultad de Artes, en materias como semiótica, arte y tecnología, estudios visuales, seminario de titulación, seminario de tesis y discursos artísticos contemporáneos. Ha participado como docente en otras universidades en el estado de Querétaro, como la Universidad Mesoamericana de San Juan del Río, el Centro de Estudios del Bajío, Colegio Universitario de la Santa Cruz y en la Facultad de Filosofía del Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe. Es coordinador de la maestría en artes. Sus líneas de investigación son filosofía, estética y teoría del arte. Ha participado en varios congresos a nivel nacional e internacional como ponente en temas relacionados con la filosofía, la cultura, la educación y las artes. Además, ha publicado artículos, capítulos de libros y libros sobre dicho tema. Un privilegio contar con su presencia en esta mesa de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Artes. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a dar lectura a un texto que tengo aquí preparado. Comienzo. Algunas reflexiones sobre repositorios y las humanidades digitales. En la actualidad, es notoria la tendencia de las instituciones a realizar repositorios digitales bajo la premisa de conservar y preservar su memoria. Ello en el contexto de las humanidades digitales. Ante el júbilo y entusiasmo con el que son producidos, es conveniente poner a reflexión aspectos constitutivos de su razón de ser, existencia y pervivencia en en la sociedad y su cultura. Las humanidades digitales, frente a la reproducción social, implican no solo dar por hecho lo que se reproduce, sino también preguntarnos, ¿vale la pena preservarlo todo? ¿Bajo qué criterios se guarda y se conserva la cultura digital? ¿Cuáles son los criterios curatoriales? ¿Cuál es el costo que paga o se paga por la gratuidad y el acceso directo? Estas preguntas dan pauta a la reflexión que se propone. Apartado primero, tengo metadatos, luego existo. Recién veía a mis colegas emprendiendo su proyecto del RedK y promoviendo sus conferencias sobre humanidades digitales. Me venía a la memoria una historia de Borges. Cito, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él.
Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a la inclemencia del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra cosa que reliquias de la disciplina geográfica. Fin de la cita. Lo anterior no es por un ánimo pesimista ni por ser ave de mal agüero, previendo su inutilidad o pronosticando su fracaso. Desde antes de formar parte del proyecto, mis reservas estaban más del lado de lo que implica la acción y el concepto de reproducir. En el caso de este proyecto, era sobre el REDCA, era precisamente eso, el alcance o precisamente el aspecto ontológico, ideológico que tiene de por medio lo que se está haciendo. En un primer sentido, la idea de albergar, guardar y conservar parece atractiva y loable. Ello no se pone en duda y muy al contrario se trabaja en ello. Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho de cierta manía por la acumulación. Pero no se trata de cualquier tipo de objetos, sino de lo que para el caso son los artísticos y culturales. Lo curioso es que lo anterior en el contexto de las humanidades, el uso de repositorios como instrumento, permite modificar información para su preservación, conservación y difusión, pero lo digitalizado en ese mundo adquiere una nueva realidad a través de la cual se quiere interpretar lo real. En este contexto, lo digital es un instrumento que pervierte en un futuro, permitiría en un futuro inferir un ser común desde el contexto del REDCA. El problema o la reflexión que tratamos de plantear no está en solo si una copia o una reproducción nos permite conocer al original o el carácter identitario de las obras o de los productores de esas obras, sino a qué aspectos se juegan cuando se habla de reproducir, para el caso digitalizar un objeto cultural, fuera de una discusión aurática. No se está exento de tener en cuenta lo que va de por medio en el acto de reproducir, como el carácter de lo reproducido. La simple acción de reproducir puede obedecer a la buena voluntad de preservar y conservar lo propio como lo ajeno, o bien a reconocer en el objeto y a reproducir un determinado valor. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que se asignan para discriminar lo que vale o no vale la pena digitalizar? ¿Puede un objeto reproducido digitalmente tener un valor distinto del que tenía antes? La respuesta es sí. Un objeto digitalizado puede ser sometido a otras disciplinas que permiten ver cosas en él, metadatos, información, que no se ven con el objeto real o simplemente con la imagen en Internet. El Internet nos ofrece un sinnúmero de herramientas para acuchillar a los objetos digitales y que en el caso de los objetos artísticos pueden potencializar y visualizar a la obra. Todo en función de un saber y un uso correcto de esas funciones. Otro apartado, hago para digitalizar o digitalizo para hacer. El asunto no está solo en volverse digital o moverse en el ámbito de lo digital. Sin duda, buena parte de las acciones que llevamos a cabo hoy en día se dan en este ámbito. El mundo aún no es digital. La escritura, la imagen, el acceso y el uso de la información se han visto modificados por la tecnología. Hay que dar cuenta que ese nuevo paradigma que se va sentando lentamente, del cual ya formamos parte y nos reproducimos en él. El paradigma del producto recurso físico no ha sido superado, pero paralelamente a él, conociendo ya no es solo lo físico, sino que nace y se produce en el ámbito digital, ya sin referencia en muchas ocasiones. La pérdida de lo digitalizado tendría consecuencias fatales para la vida social o para el conocimiento o hasta para la memoria. El acceso a los objetos y recursos digitales conlleva prácticas que no solo son de conservación ante la contingencia de lo físico. Lo digital es, por decirlo de alguna manera, exponencialmente contingente, ya sea por su ser no solo que depende también de lo físico. Por ejemplo, del software y el hardware que fue creado, de la actualidad y la obsolescencia de sus formatos, de sus fuentes y de su financiamiento, de los marcos legales e institucionales, tanto nacionales como internacionales, de la capacitación de las personas que digitalizan, administran y gestionan estos recursos, de la preparación adecuada y la adopción de estándares, de los metadatos y su conservación, de mantener la autenticidad y la fiabilidad y la confiabilidad de lo digitalizado, de mantener su valor dentro y en relación a una colección de objetos digitalizados, de una valoración constante para mantener la preservación de lo digitalizado o bien para optar por su eliminación. En general, lo digital requiere para su existencia de planificación y mantenimiento, así como de sostenibilidad constante.
Ante este panorama, pareciera que lo digital es o existe de milagro, ya que lo flanquean varios puntos críticos: la obsolescencia, la fragilidad, la dependencia, etcétera. Y lo más prudente sería preguntarnos si vale la pena todos los esfuerzos para mantener este barco a flote. Sin duda, con el tiempo adquiere una nueva significación esto que estamos reflexionando. Otro apartado, una promesa de la seguridad. Optar por el arca digital, si la realidad falla, es una apuesta por el futuro y la preservación de nuestra especie y lo que está hecho culturalmente. Sin embargo, la realidad digital es demandante y obliga a quien participa de su creación a dejar de lado su ingenuidad acerca de la inmaterialidad de lo digital y sus relaciones con otros entes digitales. Lo que acontece en el espacio digital tiene efectos en lo físico y viceversa. La cultura digital está relacionada con la cultura tradicional, requiere cuidado de los seres humanos y también tener en cuenta que nos cuidamos con esos objetos. Desde este ángulo, cuando se comienza a migrar deliberadamente de los objetos del mundo tradicional al mundo digital, se requiere tener en cuenta la lógica desde la cual funciona cada mundo y equilibrar ambas para mantenerlas. La reproducción de objetos culturales supone además de la consideración de aspectos de mantenimiento y sostenibilidad. En este caso, desde donde partimos, los repositorios dejan de ser solo una herramienta para encontrar imágenes de obras, para ser una herramienta epistémica del arte que vendría a ser parte de un proceso de investigación y de interpretación. La intención de lo que obligado, la intención de que lo digitalizado devenga conocimiento abierto debe de ser además una buena intención, además de una buena intención, una acción consciente de las desigualdades del acceso generadas en función de recursos materiales o económicos disponibles. La acción de la digitalización supone no solo ser parte de una nueva forma de cultura, sino también de una nueva forma de capital. En este caso, podríamos mencionar capital digital, que se interrelaciona con otras formas y dinámicas del capital. Hasta el momento, buena parte de este nuevo capital digital se ha producido auspiciado con presupuesto público. Por ejemplo, pagar software, hardware, alojamiento en la nube, etcétera, que permite tener acceso a lo digital. ¿A quién se le paga por tener ese acceso? No es solo dar cuenta de los beneficios económicos que reporta la acción de digitalizar, sino también de quién depende esta nueva libertad o si del ejercerla estamos siendo cómplices de un colonialismo digital. La producción digital no está exenta de producir nuevas periferias y marginalidades. Al hacer patente la dependencia de lo material, es consecuente pensar que no todos cuentan con esos recursos. Conseguir un acceso generalizado a Internet implica tener claro que ese acceso tiene un costo, tanto para quien sube recursos y para quien los quiere mantener ahí, como para quien los consume, tanto sean de manera personal o institucional. El acceso libre aparece desde esa perspectiva como una dependencia y reproducción de esa dependencia de los dueños del software y del hardware que han sabido hacer rentable el espacio, las condiciones de subsistencia en ese espacio, así como su acceso. Los rasgos del poder tradicional vuelven a aparecer en el consumo y en el prosumo de la cultura digital. Y ya cierro con esto, las humanidades digitales en crítica constante. Nuria Rodríguez, en un texto de 2016, sostiene que el desafío no reside en dotar a los ciudadanos del siglo XXI de un sinfín de destrezas tecnológicas, sino de darles la educación adecuada para que puedan convertirse en actores críticos y competentes en la noble tarea de conseguir un mundo mejor en una sociedad hipertecnologizada. En lo referente a las humanidades digitales, Nuria Rodríguez considera que condiciones de lo digital las afectan en varios aspectos: su ejercicio, naturaleza y objetivos y lugar en la sociedad. Pero las humanidades pueden contribuir a que comprendamos de una nueva manera y más profunda la construcción tecnológica y digital de nuestro mundo. Habrá que estar atentos al poder de la tecnología. Es prometedora tanto de futuro como de nuevas formas epistémicas, pero como herramienta habrá que estar atentos de no convertir lo digitalizado y la cultura digital en algo objetivable y homogeneizado. El espacio y el mundo digital ha heredado varios rasgos de la complejidad de la realidad. Esta es demasiado vasta y incierta, pero lo digital es distinto a la realidad misma. El deseo de aprender la realidad no es más que eso, un deseo.
Lo digital es un simulacro, espacio sin atmósfera, y en su imaginario promete salvar la cultura humana y darle cabida a todos. Pero el costo de este seguro cultural debe ser, en su arbitrariedad y posibilidad de construcción, un nuevo espacio más y más realmente libre. Hasta aquí mi aportación. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Eh, Qué interesantes reflexiones, el mundo de lo digital, los contenidos, la multiplicidad de opciones, de software, etcétera. Y bueno, vamos a concluir esta mesa con nuestro cuarto invitado, que como mencioné al inicio, lamentablemente no pudo conectarse, pero que envió su texto a la doctora Rosario. De tal manera que me voy a permitir leer la semblanza del doctor José de Jesús Fernández Malváez, doctor en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo, maestro en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas y licenciado en antropología. Docente investigador de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como coordinador de planeación y del Centro de Investigación en Artes y Humanidades. Es coordinador editorial del Sindicato Único del SUPAGUAC, miembro del cuerpo académico Interpretaciones de la Educación, la Cultura y las Artes. Su investigación se ha centrado en analizar fenómenos religiosos, artísticos, culturales y tecnológicos desde una perspectiva laboral. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de los Andes, Colombia, y el Colegio de Michoacán, México. Es gestor y organizador del Seminario Permanente sobre la Cultura, Artes y Humanidades en la UNAM, así como partícipe del Seminario Permanente de Cultura, Educación y Artes de la UAC. Ha publicado múltiples textos sobre trabajo, religión, arte, educación, ciencia ficción, inteligencia artificial, entre otros temas. Y así, con esta semblanza, ya sabemos quién es el doctor Fernández, por lo cual ahora le pedimos a la doctora Rosario que nos haga el favor de compartir el texto del doctor. Gracias y pues les comparto las disculpas del doctor y su imagen muy hecha con IA, muy temático. Entonces les comparto su texto, Antropología, Tecnología e Inteligencia Artificial en la gestión de repositorios culturales universitarios. Vivimos una época donde la articulación entre tecnología y cultura ha transformado radicalmente las formas de producir, preservar y acceder al conocimiento colectivo. En el ámbito universitario, los repositorios digitales como el REDCA de la UAC emergen no solo como innovaciones técnicas, sino como verdaderos espacios humanísticos donde se negocian memorias, identidades y saberes. Actualmente, el impulso hacia la digitalización cultural responde a múltiples desafíos. Preservar el patrimonio ante la constante obsolescencia de soportes materiales, democratizar el acceso al conocimiento y responder al creciente flujo de producción creativa en los campus universitarios. Sin embargo, implica también preguntas inéditas sobre la autoridad epistemológica, la ética en la gestión de la información y el lugar de la inteligencia artificial como agente transformador en la cultura digital contemporánea. La presente charla busca un acercamiento a la compleja articulación entre repositorios digitales, IA y prácticas de preservación cultural universitaria. Se abordarán los fundamentos antropológicos de la tecnología y sus implicaciones en los repositorios, se analizarán casos específicos de IA aplicada y su impacto multidimensional, y se propondrán rutas para fortalecer iniciativas como el REDCA en el horizonte de la IA. La primera sección, Antropología de la Tecnología, un marco para comprender la digitalización universitaria. Partamos de una visión común en la antropología y seguramente en muchas otras áreas del conocimiento. Los objetos, dispositivos y sistemas tecnológicos no son neutrales ni universales. Constituyen productos culturales sujetos a significados, negociaciones y disputas en contextos particulares. Para los antropólogos, por ejemplo, la tecnología, más allá de sus aplicaciones prácticas,
Es un proceso social en el que las comunidades inscriben sus valores, memorias y visiones del mundo. Barth 2002. En este sentido, los repositorios digitales universitarios deben abordarse no solo como infraestructuras técnicas, sino como lugares donde se construye y preserva la memoria colectiva. De Herrera 2020. Pongamos un ejemplo. En la experiencia de repositorios como el REDCA, observamos la convergencia en distintos actores, estudiantes, docentes, administrativos, expertos en sistemas, cada uno aportando saberes, perspectivas y luchas por sentido. El repositorio adquiere así cariz de campo etnográfico digital, de Haim, 2015, donde se negocian tanto las formas documentales como las narrativas que definirán parte importante de la memoria universitaria. Esta perspectiva resalta tensiones entre procesos de institucionalización, prácticas informales, entre diversidad creativa y políticas estandarizadoras, situando el repositorio en el centro de batallas culturales por el acceso, la representación y la legitimidad. Asimismo, contrario a la idea de que la digitalización implica desmaterialización, estudios antropológicos recientes sugieren que la tecnología subraya la importancia de las infraestructuras materiales en el sostenimiento de los repositorios. Servidores físicos, energía, software, protocolos de respaldo y sobre todo capital humano involucrado configuran una ecología sociotécnica que sostiene la memoria digital y define sus alcances. Las decisiones sobre preservación, interoperabilidad y acceso deben considerarse políticas culturales, no solo técnicas. Los repositorios, por tanto, son también espacios donde se reconfigura la autoridad epistemológica. El control sobre qué se preserva, cómo se describe, qué formatos se priorizan y quién decide los criterios de inclusión constituyen cuestiones de gestión y gobernanza cultural, cruzadas por relaciones de poder, jerarquías internas, disputas sobre la legitimidad del conocimiento universitario. Abordar, por tanto, la naturaleza problemática de los repositorios o la pertinencia o no del uso de IA en estos implica también comprenderlos como sistemas vivos, sujetos a transformaciones, controversias, potencialidades, más allá de sus funciones puramente instrumentales para la gestión documental. IA en repositorios. Ahora bien, sabemos que el despliegue de IA en la gestión de repositorios académicos y culturales está redefiniendo las formas de organización, acceso y análisis de la información. Plataformas especializadas como ResearchRabbit, Consensus, Scholar AI han revolucionado la navegación, recomendación y síntesis automatizada de literatura científica, permitiendo explorar patrones y relaciones complejas en grandes volúmenes de datos. En Latinoamérica, Redalic y Cielo, por mencionar ejemplos, han incorporado recientemente algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación temática y reporte de métricas de impacto, facilitando análisis regionales y globales sobre flujo y recepción de producción académica. La UNAM, a través de su repositorio institucional, experimenta con procesamiento del lenguaje natural para mejorar la recuperación semántica y análisis de datos, permitiendo búsquedas multicriterio, identificación de tendencias y detección automatizada de plagio. En el ámbito cultural, repositorios como los del INAH y la Biblioteca Digital Mexicana emplean IA para la catalogación automatizada de imágenes, reconocimiento óptico de caracteres y recomendaciones basadas en patrones de consulta, dando acceso a cientos de miles de documentos. Mediateca INAH, Patrimonio Digital del INAH. Podemos pues observar que la principal promesa tecnológica de la IA en repositorios es la automatización de procesos tradicionalmente manuales y la escalabilidad de sistemas de gestión documental. Los algoritmos de clasificación, extracción de metadatos y generación automática de resúmenes han reducido de forma significativa los tiempos de procesamiento, permitiendo a los equipos dedicar esfuerzos a tareas de mayor valor agregado. Science Direct 2024. Sin embargo, la infraestructura tecnológica necesaria para desplegar soluciones de IA implica, lo sabemos, inversiones sustanciales en servidores, software especializado y desarrollo de capacidades humanas, lo cual en contextos universitarios requiere políticas claras de diseño, mantenimiento y actualización. Impactos sociales, acceso, exclusión y nuevas formas de representación. Siguiente sección. Por otro lado, el uso de IA en los repositorios genera impactos sociales significativos.
Si bien contribuyen a la democratización del acceso al patrimonio académico y cultural, existe el riesgo de reproducir exclusiones y sesgos, tanto por las limitaciones de datos de entrenamiento como por la falta de alfabetización digital en sectores de la comunidad universitaria. En este sentido, la IA puede favorecer la visibilidad de ciertos grupos, estilos o autores, a costa de marginar otros cuya producción no se ajusta a los parámetros algorítmicos. De ahí la importancia de acompañar la integración tecnológica con reflexividad crítica y políticas inclusivas. Al final del día, los repositorios potenciados por IA configuran nuevas formas de construir memoria universitaria y de definir qué conocimientos merecen preservarse. De ahí que el diseño de algoritmos, criterios de clasificación y procesos de selección implica decisiones socioculturales profundas que afectan la identidad y pertenencia de los actores universitarios. Es quizá en este sentido que la IA contribuye a la consolidación de epistemologías digitales donde autoridades automatizadas coproducen interpretaciones y narrativas sobre la cultura académica y patrimonial. El reto entonces consiste en evitar la fetichización tecnológica y en preguntarse también cómo la IA modifica los sistemas de valores, las prácticas y los imaginarios institucionales. El impacto de la IA en repositorios está acompañado también por desafíos éticos fundamentales. El sesgo algorítmico, la falta de transparencia en la toma de decisiones automatizadas y la protección de datos sensibles y la responsabilidad compartida entre diseñadores, usuarios y administradores. En este sentido, las humanidades deben establecer marcos claros, las universidades deben establecer marcos claros para el desarrollo y evaluación de sistemas inteligentes, privilegiando la equidad, la imparcialidad y el respeto a la pluralidad cultural. Diagnóstico situacional y potencialidades del REDCA. En lo particular, el REDCA ha logrado consolidarse como referente en preservación y difusión de la producción artística universitaria. Sin embargo, no está exento de desafíos en la automatización de procesos, la gestión de grandes volúmenes de información, la personalización de experiencias de usuario y la integración con estándares internacionales en preservación digital. Según hemos podido advertir a lo largo de estos años, los desafíos que presenta el REDGA implican, de inicio, desarrollar algoritmos de PLN para la extracción automática de metadatos desde obras, exposiciones y documentos artísticos, facilitando la clasificación multitemática y la recuperación avanzada de información. Esto permitirá a los usuarios búsquedas más flexibles y contextuales, analizando semánticamente los contenidos. Asimismo, resulta imprescindible incorporar motores de recomendación que sugieran obras, autores o líneas de investigación conforme al perfil, intereses y navegación de cada usuario. Esta funcionalidad favorecería tanto la difusión dirigida como la democratización del acceso, evitando la invisibilización de registros menos consultados. Es bajo esta lógica que emplearía para el control de calidad, detección de duplicados, imágenes corruptas o metadatos inconsistentes, agilizaría la labor curatorial sin perder rigor académico. Utilizar modelos de IA para analizar tendencias, patrones creativos y redes de colaboración permitiría también hacer reportes automatizados sobre el impacto cultural de la producción artística. Otro aspecto clave, aunque claramente complicado y costoso, sería el desarrollo de interfaces multilingües, de accesibilidad universal y de asistentes virtuales para facilitar el acceso de usuarios diversos, incluyendo personas con discapacidades visuales, lingüísticas o tecnológicas, asegurando el principio de equidad y pluralidad cultural. Por supuesto, lo anterior lleva tiempo, esfuerzo y dinero. Este último escaso en universidades públicas, dicho sea de paso. Sin mencionar que resultaría imprescindible acompañar estas implementaciones tecnológicas con talleres, guías y debates sobre ética de IA, análisis profundo sobre los sesgos algorítmicos y buenas prácticas digitales, involucrando activamente a la comunidad universitaria en la gobernanza del REDCA. Estas propuestas, claro está, deben adaptarse y evaluarse en función de las capacidades técnicas, la infraestructura disponible y los objetivos culturales del REDCA. Esto permitiría, de lograrse, posicionar el repositorio como un espacio ejemplar en la gestión del patrimonio universitario contemporáneo. Hacia una cultura digital universitaria crítica y plural. Para concluir, el doctor quisiera enfatizar en lo siguiente.
Queda claro que la convergencia entre tecnología y gestión de inteligencia artificial tiene la capacidad de redefinir profundamente los procesos de construcción y preservación en la memoria universitaria. En este sentido, los repositorios culturales no son simplemente innovaciones técnicas, sino laboratorios donde se reconfiguran identidades, saberes y relaciones de poder. Abordar procesos de integración paulatina de IA desde una lente transversal e interdisciplinar permitiría trascender fetiches técnicos y visibilizar las dimensiones socioculturales, éticas y políticas involucradas. Queda claro que la inteligencia artificial, bien utilizada, constituye una herramienta formidable para democratizar el acceso, potenciar la curaduría y visibilizar la diversidad cultural. Sin embargo, exige mecanismos críticos de gobernanza, ética y participación, evitando la reproducción de sesgos y exclusiones. En suma, el futuro de repositorios como Redca depende, pues, de la capacidad institucional para articular innovación tecnológica y sensibilidad humanística, promoviendo así una cultura digital universitaria plural, equitativa y reflexiva, capaz de afrontar los desafíos de la era contemporánea con creatividad y rigor epistemológico. Y ahí termina. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor José de Jesús Fernández Malváez y le agradecemos a la doctora Rosario Barba el que haya hecho la lectura de este texto del doctor Fernández. Muy bien, pues con esto eh, damos fin a la ronda de ponencias y como lo hemos hecho anteriormente, le pediremos al maestro Alfonso Hernández Barba que provoque, que pregunte, que comente. Y ya saben las personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook que pueden hacer sus preguntas ahí en el chat para que Berta nos haga el favor al final de compartirlas a los ponentes en caso de que haya algunos comentarios o preguntas. Así que por favor, el maestro Alfonso Hernández Barba, del ITESO, Universidad Jesuita de Jalisco, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Oigan, bueno, lo primero que yo diría es que las cuatro presentaciones tienen una estrecha vinculación, una estrecha complementariedad. Me, me deja una sensación muy, muy completa de cómo se puede mirar desde diferentes ángulos una práctica cultural muy concreta como es esta de los repositorios digitales en contextos universitarios. No, yo no tengo mucho que decir ahora, más bien estoy maravillado de la gran riqueza de las cuatro presentaciones, cómo le abonan desde diferentes ángulos a esta práctica cultural, como decía yo, que más bien a mí me representa más bien un reto enorme, cómo seguir pensando esta vinculación entre lo digital y estas dimensiones ética, esta dimensión de la memoria y del patrimonio, esta dimensión de cómo estimular la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y la divulgación del conocimiento y de las prácticas artísticas. Mm, No, 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 felicidades. Más bien, más bien déjenme felicitarles a las cuatro personas que nos han regalado esta múltiple mirada sobre un hecho real. Además, es un hecho en permanente construcción, ya está en circulación, ya está creado, está madurando, sigue creciendo. Todas las miradas que nos regalaron a mí tal vez por concentrarme en algo, yo diría para provocar. Me quedaría yo con los riesgos y las capacidades positivas, con las potencialidades. Yo me quedé con la curiosidad de, a ver, ¿cuáles son esos riesgos? Han vivido, me imagino que detrás de esa mención de los riesgos deben ustedes de tener una historia muy rica de experiencias
que estimulen su reflexión y que a lo mejor pudieran profundizar un poquito más en ello, igual con la otra cara de la moneda, que son las potencialidades para enriquecer la dinámica universitaria en todos estos procesos y más allá, ¿no? Esta creación de puentes digitales, como decían, es muy, muy estimulante para la mirada. Entonces, si les parece que nos regalen un poquito más de reflexión y de concretos acerca de los riesgos y las potencialidades de este trabajo tan valioso. Gracias por compartirlo y toda mi felicitación para ustedes. Aquí Gracias, termino mi maestro. breve comentario. Gracias, maestro. Sí, a mí también como gestor cultural, como antropólogo, me generó muchas reflexiones en torno a estos contenidos digitales que finalmente son saberes, conocimientos, son patrimonio. Hay arte, filosofía, literatura, conocimiento científico, pero también saberes tradicionales. Los contenidos digitales finalmente son, digamos, formatos que permiten capturar lo que algunos llaman inmaterial y todo esto se convierte en patrimonio, en memoria colectiva y al mismo tiempo sujeto a apropiaciones inadecuadas, al fortalecimiento de desigualdades, porque finalmente ahora ya son quizá otros parámetros de la desigualdad. Antes quizá los parámetros eran económicos, en otros son políticos, educativos. Aquí son también tecnológicos, pero finalmente es todo un proceso que le permite a alguien poder habitar estos repositorios porque finalmente no basta con tener el hardware y el software para entrar. Hay que tener toda una formación para saber qué buscar, qué preguntas hacer, qué es, a qué acceder y si puede acceder o no. Y sobre todo esto me dejó muchísima inquietud e interés todo lo que han planteado el repositorio como un espacio eh, para compartir, para difundir, para divulgar, pero al mismo tiempo eh, incluyente. Y no sé aquí en los desafíos, ¿qué tanto tenemos riesgos, por ejemplo, de exclusión o de em, capacidades instaladas, educativas, formativas, tecnológicas, que uno debe tener para poder acceder? Y por otro lado, ¿qué tanto estos receptáculos, estos repositorios nos ponen en la reflexión de los procesos subjetivos individuales de acceso y los procesos colectivos de acceso? Son algunas inquietudes que también me surgen, como las del maestro Hernández Barba. Así que les pedimos un cierre de reflexión a nuestros tres invitados para que finalmente el maestro Sergio Cervantes nos dé el cierre de esta magnífica sesión. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, me, me parece extraordinario que lo que ahora hemos podido compartir, pues mueva y promueva, por supuesto, estas reflexiones. Agradezco sus palabras y, y sus preguntas. Yo quisiera, a reserva de lo que mis colegas vayan a decir, eh, comentar casos de dificultades que hemos tenido para el desarrollo del repositorio digital de la cultura artística original y sus compañeros. 14 a ella. Se nos decía que probablemente no tengamos que decir 14 repositorios, sino que es uno mismo, pero diversificado según las temáticas. Bueno, al margen también de eso, entre las dificultades con las cuales nos hemos topado, está en que no todo es digitalizable. No solo porque no se, como nos decían, no
no podríamos admitir cualquier cosa, sino porque, por ejemplo, acá en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos una licenciatura en restauración. No podemos digitalizar los objetos restaurables, restaurados. Y esto por la razón de que se nos indicaba, se podría convertir en un catálogo para ladrones. Es una cosa que no previmos en su momento, de buena gana, de un poco, un tanto, con ingenuidad nos acercamos a la licenciatura, su coordinador, su coordinadora, sus estudiantes, buscando, pues, dar a conocer esa licenciatura que de suyo tiende a ser muy silenciosa en la facultad. Incluso, como sabe el maestro José Antonio, no se encuentra en CEU, sino está en su propio campus, en su propio campi, centro histórico, pero que hace muchísimo. Tiene una presencia importantísima en Querétaro, etcétera, pero no podemos hacer, no podemos, no nos fue posible promover su trabajo, vamos, porque teníamos que exhibir justamente lo que hacían y lo que lograban con algunas piezas históricas, patrimoniales, etcétera. También sucede, por ejemplo, con los productos musicales. Tampoco es tan sencillo. Muchos de ellos están destinados a su comercialización. Y una vez que se hacen público y pensando en que pues, nos mueve el interés del acceso abierto, del conocimiento libre, etcétera, vamos, que no, no podríamos hacer público un producto artístico cultural que pues está destinado también a generar ingresos para sus creadores. Esas son ciertamente algunas de las dificultades a las que nos hemos encontrado. Lo que quiero decir es que para un repositorio como el nuestro, no todo es digitalizable, no todo puede compartirse de esa manera. Quería comentar esto yo por mi parte y pues vamos que se suman, por supuesto, quizás no he dicho nada de la exclusión, no he dicho nada de estas preguntas que adelantaban el maestro Alonso y el maestro José Antonio, pero vamos que quería mostrar, puesto que a mí me ha tocado presentar cómo fue el desarrollo del repositorio, pues también a qué nos hemos enfrentado sobre la marcha. Gracias. Gracias a usted, doctor. Doctora Rosario, doctor Enrique. Doctora Rosario, adelante, por Sí, favor. sí, gracias. Pues en lo que estaba pensando en lo que me tocó, creo que los riesgos y hasta los miedos que hemos tenido al introducir el contenido en el REDCA tienen que ver con la propiedad intelectual, que es hay un fino juego, con discriminar qué se sube y qué no se sube y por qué no subiríamos, que creo que lo han discutido quienes siguieron después de mí. Lo que mencionaba, maestro, los alcances que podría tener y que no nos alcanzaríamos a imaginar, que es algo de lo que sugería el doctor Granados. ¿Qué le hagan a lo que está ahí? Pues, pues da miedo. ¿En dónde termina? Que es parte de lo bonito, y cómo puede terminar apropiándose ese contenido, pero también puede terminar siendo, pues es un riesgo. Pero también otros que tienen que ver con igual y al proteger tanto lo que tenemos ahí, terminamos cerrándonos y terminamos también, es un riesgo a que quede desconocido nuestro repositorio, a que quede muy secreto, y a que quede silenciado nuestro repositorio, a que quede solo en la comunidad, por ejemplo, que no es lo que desearíamos. Y dentro de esto sería aún peor una especie de el abandono de la propia comunidad, el desconocimiento de la propia comunidad y el abandono incluso institucional. Que empecemos a guardar un montón de cosas y eventualmente se quede, por decirlo coloquialmente, botado el proyecto. Eso sería otro de los riesgos y que se quede ahí en la nube y después qué pasaría con todo lo que está ahí. Eso también es como hacia adelante y hacia atrás, pues, de lo que ya se empezó.
creo que son unos de los que se me ocurren y que con lo que, pues con la responsabilidad que tenemos y que siempre estamos ahí viviendo, que no pase, pues. Y a ver, tú, Enrique. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Enrique, ¿alguna reflexión para cerrar las intervenciones de los invitados? Pues bueno, más bien que cerrar, creo que no se puede porque creo que han detectado eso. Estamos en un proceso, digámoslo así, que de recepción de este proceso, porque aunque ya el doctor Granados lleva algunos años, pues la experiencia aún se sigue conformando. Obviamente, las preguntas que precisamente nos genera o la invitación a generar una reflexión de cierre, pues de fondo, pues, ¿no? La respuesta del doctor Granados y de la doctora Rosario nos hacen ver todavía esta cuestión de la buena intención cuando todavía nos dejamos llevar por la idea de lo abierto, de esta buena idea, buena voluntad que ha habido tanto en la sociedad de la información y del conocimiento, que tiene restricciones, ¿no? O sea, creo que en ese sentido compartimos esa idea de compartir y participar del conocimiento, de la información, de la cultura. Sin embargo, lo legal no por impedimento, porque también está el aseguramiento de los derechos de la intelectualidad, de los creadores de la cultura, y que en ese sentido, pues bueno, nos pone a reflexionar, como ya lo decía el doctor Juan, que si debemos, que podemos digitalizar. Y en ese sentido, pues las restricciones o más bien las delimitaciones también para, para con esos objetos, ¿no? Que nos llevan a cuestionamientos de diferentes magnitudes, no solamente lo legal, lo cultural, lo económico, ¿no? Porque aparezca ahí esta nube, de Walter Benjamin o de Carlos Marx, donde la propiedad sigue siendo por ahí ese fantasma que nos sigue azorando, pero que refiere a cuestiones que tenemos que seguir reflexionando o debemos de actualizar, ¿no? En el propio acceso a estos espacios, a estos repositorios, que les digo, lo que no deja de verse es la buena voluntad, pero que seguimos aprendiendo, o sea, en ese proceso de la buena voluntad, ya el doctor, creo, el doctor Juan ha un poco aprendido, hemos aprendido en ese proceso, sobre todo de las restricciones. No todo puede recaer en las buenas intenciones. Entonces, estamos en ese proceso. Creo que más bien en un próximo, una futura, eh, invitación, si es posible, podamos tener algo más estructurado como para decir, bueno, estas percibimos hasta el momento que son, digámoslo así, los retos y, pues bueno, las acciones que se pueden llevar a cabo para responder a esos retos. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Y bueno, pues antes de dar la palabra al maestro Sergio Cervantes, nuestro anfitrión de diálogos de la gestión cultural y a quien, como siempre, por parte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, le agradecemos mucho este espacio y esta oportunidad de reflexionar con las cientos de personas que siguen esa plataforma que han creado tú y Tita. Agradecer a nuestros cuatro invitados, tres presentes en esta sesión, al doctor Juan Granados Valdés, a la doctora Rosario Barba, al doctor Enrique Jesús Rodríguez y quien nos dejó su texto que amablemente leyó la doctora, el doctor José Jesús Fernández. Eh, una excelente mesa. Muchas gracias por parte de la Facultad de Artes. Con esta concluimos el ciclo de las primeras 6 mesas que nos correspondieron como Facultad de Artes. En octubre inicia el ciclo dentro de este mismo espacio de diálogos sobre arte, crisis y futuro cultural, que estará a cargo del ITESO Universidad Jesuita. Son 7 mesas que pintan formidables y ya tendremos el gusto de acompañar al maestro Alfonso Hernández Barba y a los docentes del ITESO que nos compartirán sus
conocimientos y reflexiones. Así que muchas gracias a todos, a todas ustedes y maestro Sergio Cervantes, pues para el cierre y siempre con nuestra gratitud. Muchas gracias, maestro José Antonio. Pues muchas gracias a los ponentes. Realmente, como decía o como dice Alfonso, nos ha dejado muy impactados con todo lo que se está hablando, porque pues es otro mundo, ¿no? Es un nuevo mundo que tenemos que empezar a conquistar, hacer la de Cristóbal Colón, ¿verdad? Llegar a un nuevo mundo para saber cómo, cuándo y por dónde. Muchas gracias de veras a todos ustedes. Muchas gracias a la universidad, a la doctora Pamela. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que hicimos a través del maestro José Antonio para que participara en estos diálogos que han sido estupendos. Muchas gracias a todos, Alfonso, y los invitamos obviamente para que a partir de octubre iniciemos con el ITESO, ¿sí? La Universidad Jesuita de Guadalajara, con sus ponencias, con sus diálogos y enriquecer mucho más este diálogo que hemos iniciado los tres. Muy bien, pues sin más, buenas noches a todas, a todos. Felicidades a los ponentes. Muchas gracias y mucho éxito al ITESO. Alfonso, seguramente será un ciclo que los de la Facultad de Artes estaremos siguiendo también porque estos intercambios realmente nutren y nos enriquecen en nuestra vida universitaria. Así que Gracias, Muchas gracias, José gracias. Antonio. Oigan, la verdad Gracias. es que felicidades a la Universidad Autónoma de Querétaro. La verdad es que pusieron la vara muy alta. Felicidades, las seis sesiones de diálogos muy ricas, muy estimulantes, muy provocadoras. La verdad, un gozo enorme haber estado en estas seis sesiones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, nos ponen un reto enorme. Esperemos estar a la misma altura y ya nos veremos a partir de, sí, el primer miércoles de octubre. No va a ser en martes, en nuestro caso va a ser en miércoles. Bueno, pues muchas gracias y buenas gracias noches. y que les vaya muy bien a todas y a todos.